En este video voy a hablar del ascendente en Aries. Esto es parte de la serie de Big Three o la Gran Tríada, el Gran Tres, que en los videos en los que voy a estar hablando de cada signo lunar, cada signo solar y cada signo de ascendente. Ideal que busques cuál es tu Gran Tres y escuchar cada uno de los videos. Los voy a ir posteando poco a poco. Tal vez cuando lo escuchas ya están todos, ojalá. Y en este voy a hablar del ascendente en Aries, ¿ok? El ascendente en Aries, bueno, aquí es muy interesante esta energía del ascendente en Aries, porque Aries es el regente justamente de la casa uno. El ascendente es la casa uno. ¿Cómo se define el ascendente? El ascendente es por la hora en que nacimos más la ciudad en la que nacimos, ¿ok? El ascendente es el lugar donde estaba el horizonte en el momento que nacemos. Por eso, para la carta astral, es importante entender nuestra hora de nacimiento y nuestra ciudad de nacimiento, porque obviamente eso es lo que genera no solamente el ascendente, sino el resto de las casas astrológicas. Cada una de las casas, digamos, caen en un signo, obviamente eso es lo que es la carta astral. Sin embargo, para esta serie, que es las tres cosas más importantes de tu carta astral, voy a hablar exclusivamente del ascendente. Ojalá ya luego haya otras series en que tal vez hable de la casa 2, la casa 7, etcétera. Entonces, la casa 1, primero entender un poco qué es eso. La casa 1 suele ser como nuestra primera reacción, ¿ok? Hay gente que le dice como el escudo con el que utilizamos, digamos, con las demás personas. Es muy posible que o sea, lo que sí pasa es que cuando conocemos a alguien probablemente vemos más su ascendente que su sol, ¿ok? Porque es un poco, a mí me gusta más que el escudo, me gusta más verlo como el filtro, porque no solamente rige el ascendente cómo nos mostramos, sino además un poco cómo nosotros vemos el mundo. Por eso también es como interesante entender la energía para entender qué estamos viendo nosotros del mundo realmente cómo es o si es parte de nuestro filtro, ¿ok? Eh, También se relaciona mucho a la energía del cuerpo, a la energía física, y de hecho también nos parecemos, por ejemplo, los ascendentes Leo tienen generalmente como una melena, eh, ascendente Sagitario como yo tenemos nuestra carita ancha, como un caballito, y así, digamos, va teniendo distintas características. Las personas con ascendente Cáncer también suelen tener la cara muy redonda como el cangrejo. Entonces también define un poco no solamente cómo nos vemos físicamente, sino nuestra relación con nuestro cuerpo, ¿ok? Em, ¿Qué más? Bueno, el ascendente al final es mucho la energía del cómo, ¿ok? Más que del qué. El sol define más nuestro camino evolutivo, el ascendente define cómo nosotros llegamos a ese camino evolutivo. Y vamos a hablar de eso para tu ascendente, no te preocupes, ¿ok? Pero primero entender, bueno, la primera pregunta que siempre hago es si el ascendente o la casa uno está cómoda en Aries. Obviamente está cómoda porque es justamente el signo que lo rige, es el signo uno y la casa uno. Entonces es un ascendente que es como que lo que yo le digo el horóscopo natural, donde está cada signo, digamos, está en cada una de sus casas. Y eso te da a ti, digamos, características muy acordes, digamos, a lo que nos brinda el ascendente, que es un poco esa energía de comienzos, ¿ok? Em, ¿Cuál es un poco la percepción de ti mismo y la percepción del mundo con el ascendente Aries? Claro, hay un poco aquí esa energía de yo puedo con todo. Yo soy el mega fuerte, yo no necesito ayuda, igual vamos ahorita a la vibra baja y la vibra alta, pero hay un poco esa energía de yo voy a mi ritmo, hago lo que yo quiero, yo contra el mundo un poco. Y bueno, no tiene que, digamos, ser así, que es un poco lo que vamos a hablar cuando hablemos de la energía alta y baja, ¿no? Pero hay esa coherencia, digamos, entre lo que es la casa uno, que es la casa de comenzar algo, y la energía de Aries, ¿ok? Entonces, primero hay coherencia entre las dos cosas y, como te digo, la percepción de tú mismo es un poco, yo puedo con todo, tienes que tener cuidado porque Aries también, acuérdate que es regido por Marte, que es el dios de la guerra. Entonces, aquí, y ya me estoy metiendo un poquito en la vibración baja de esta posición del ascendente Aries, puede haber un poco esa percepción como de ser muy duro con los demás o de no dejarte ayudar. Ok, en la vibración baja, Aries es yo hago todo yo solo, no necesito a nadie y realmente, digamos, no solo que no es verdad, sino que no tiene por qué ser así, ¿ok? Es muy bueno que tú puedas hacer las cosas tú sola, hay mucha independencia en el ascendente Aries, pero a veces también puede haber un exceso de no pido ayuda y puede que tal vez te estés como metiendo en situaciones difíciles que realmente no tenías que vivir porque no pediste ayuda, porque no pediste consejo o porque no pediste apoyo o compañía incluso, ¿ok? Entonces, cuidado con ir hacia la vibración baja o hacia la sombra, digamos, de ese yo puedo con todo. No tienes por qué poder con todo. Está bien pedir ayuda. La otra vibración baja, digamos, o la sombra que tienes que evitar con este ascendente, que es un poco explosivo, ¿ok? Hay un poco esa impulsividad de Aries. Es como que hacer y después pensar. Sobre todo tal vez cuando tal vez estás más joven,
es como un poco, antes de que terminen de decirte qué hacer, ya tú empiezas a hacerlo y tal vez te estás como cometiendo ciertos errores. Todas las energías de fuego, sobre todo en el ascendente, que es de fuego también, pueden ser un poco impulsivos, un poco explosivos, ¿ok? Entonces tener a veces como atención, tratar de tomar un poco una pausa, ¿ok? Con el ascendente de Aries puede ser, porque lo bonito, y aquí me empiezo a meter en la vibra alta, es que Aries es como que no tiene miedo, ¿sí? El ascendente de Aries es como, mira, yo lo voy a hacer, lo que hay que hacer, yo lo voy a hacer. Entonces es una energía que puede ser muy, muy positiva, pero la que lo mata o lo que la mata es la impulsividad, es un poco tal vez incluso la agresividad, porque es esa de protegerse, y tal vez es sentir un poco, y ahí es donde puedes soltar un poco el estrés, digamos, de la energía Aries, es como que no, entender que no te están atacando. ¿Ok? Como el ascendente es el filtro que nosotros le ponemos al mundo, puede haber un poco como, es que siempre me están atacando, ¿ok? No solamente para Aries, hay otros signos que también les pasa esto, un Escorpio, por ejemplo, un mismo Leo, me estás atacando, te estás metiendo conmigo. No, no te están atacando. Entonces eso también es otro tema de la vibración baja que tienes que tener mucha atención. El que te ayuda no te está diciendo débil, el que te pregunta cómo estás o el que te da feedback no te está atacando. ¿Ok? Entonces ten mucha atención porque el ascendente de Aries puede ver todo como un ataque, como me quiere herir, me quiere de alguna manera, o me está diciendo que no soy suficiente, me está diciendo que yo no puedo, y no tiene nada que ver con eso, ¿ok? Sencillamente están actuando sobre su propia forma, digamos, de ver el mundo y de pensar. Entonces ten cuidado un poco con eso, con la hostilidad, con la agresividad, con ver todo como una agresión. Y lo que te digo de la impulsividad. Otro factor que puede pasar con el ascendente de Aries. Ascendente de Aries yo creo que es como el mejor compañero para iniciar una aventura, algún proyecto, pero tal vez no es el mejor compañero para tener esa continuidad. Entonces ten cuidado, obviamente, idealmente, digamos, pesques algo adicional en tu carta que te ayude como que con la continuidad, pero si es la energía del ascendente de Aries puro, le puede faltar un poquito de ese compromiso en el tiempo con algo, ¿ok? Ese compromiso de esto tiene que durar, esto tengo que seguir, como dicen que compromiso es cuando tomas una decisión y ya, y mantienes la decisión cuando ya perdiste la emoción inicial. El ascendente de Aries es muy bueno con la emoción inicial, pero tal vez no es tan bueno con el compromiso. Entonces ahí también hay algo por trabajar. Ya yendo hacia la vibración alta, bueno, mucho carisma, mucha energía, ascendente de Aries tiene energía y va a hacer todo y vamos y hacemos esto, y hacemos lo otro, como que nunca descansa, también ahí tienes que tener cuidado de no sobreexigirte, pero el ascendente de Aries en general es como muy bueno a nivel energético. Físicamente también puede que tengas en el ascendente de Aries, es como, el Aries es el signo del atletismo, del atleta, entonces puede que tengas un poco esa energía de yo puedo con todo, hay mucha fuerza física, tienes que también tener un poquito de cuidado porque tal vez o el cuerpo te responde y también entonces puede que le exijas demasiado, ¿ok? Igual, sin duda, hay, digamos, una energía hacia los deportes, Es como también que busques un poco los espacios para gastar esa energía que vas a tener, porque Aries tiene mucha energía y en el ascendente es como, se suma, digamos, un ascendente, una casa uno en la energía Aries, ¿ok? Em, ¿Cómo inicia Aries las cosas? ¿Cómo es el cómo de ese Aries? Como te digo, el ascendente más, si el sol es el camino evolutivo, el ascendente es cómo yo accedo a ese camino evolutivo. Y obviamente el ascendente de Aries te va a pedir mucha acción. Es como que no lo pienses tanto. Como te digo, tienes que tener cuidado de no caer en la vibra baja de la impulsividad o de meterte tal vez en líos que no son tuyos. Pero sin duda hay una energía o hay un cómo que conecta con la acción, ¿ok? Es un poco la carta del tarot, la carta del tonto, ¿no? Que es como ese que se va a lanzar. Tienes que tratar de que no sea por un precipicio como la carta, pero sí va a haber un poco como que ¿cómo es que dicen? El universo premia a los valientes, ¿no? Aquí hay una energía de valentía, hay una energía de coraje. Y también hay una energía, y tienes que ver cómo esto entra en tu vida, de ser el primero. ¿Ok? Un ascendente de Aries probablemente esté conectando con una lección sobre ser el que hace algo diferente a como todo el mundo en su vida, en su historia, en su familia, lo ha hecho. Hay un poco una ruptura, ¿verdad? Depende un poco del resto de la carta. Si tienes algo en cáncer, muy, muy fuerte, un poco una ruptura de cómo te enseñaron a que se tiene que hacer, porque te va a tocar ser el primero, digamos. Tal vez vas a sentir eso a lo largo de tu vida. Y es como que cuando ya conectamos con el camino evolutivo, que eso te lo digo en el sol, es un poco que probablemente tengas que romper con una
forma de hacer las cosas que viene más de tu pasado, que viene más de tu hogar, y ser el primero en algo. Entonces, hay algo que te está enseñando de ser el primero, y en efecto eso es como accedes a tu camino evolutivo. ¿Qué tienes que romper? ¿En qué tienes que romper un poco los esquemas de lo que te enseñaron, de lo que has hecho, digamos, a lo largo de tu vida, y conectar con ser el primero en algo, ¿ok? Con hacerlo diferente a los demás. Em, Idealmente, aquí ya poniéndome un poco, claro, lo ideal es como entender el resto de la carta, pero digamos, poniéndonos un poco a jugar aquí a la predicción, probablemente hay algo de romper un linaje, de romper un poco una tradición, tal vez esa me gusta más. Ser un poco el que rompe una tradición, que no necesariamente tiene que ser como una tradición del mundo o de la sociedad, sino tal vez es una tradición familiar. Es como decir, bueno, es que todo el mundo en mi familia es abogado, pero a yo quiero estudiar economía o yo quiero ser médico, o más bien todo el mundo ha sido médico y yo quiero más bien estudiar, no sé, arte, escritura. Entonces, como que posiblemente con esa energía del ascendente en Aries haya una cierta ruptura de en qué es lo que tú tienes que ser el primero en algo, ¿ok? Entonces conecta un poco con eso, entiende que ese pensamiento disruptivo o que ese pensamiento un poco incluso competitivo, porque Aries es muy competitivo, obviamente, es el primero, ¿no? Yo soy, necesita como que ser el excelente, ser el primero en hacer algo, y va a entrar esa competitividad, tratar de manejarla, no desde yo no llevarla desde el eh, voy a romper todas mis relaciones porque tengo que ser el mejor, ¿no? Que no sea un extremo, pero sí utilizarlo como el empuje para hacer algo más a tu manera, ¿ok? Para romper con esa tradición un poco y plantearte hacer algo distinto a como te enseñaron o a como todo el mundo lo hace, ¿ok? Entonces hay un poco esa ruptura. Em, Observa muy internamente, digamos, o conéctalo con tu sol. Si, por ejemplo, es un sol en cáncer, como te digo, o una luna en cáncer, puede que estés ahí conectando con algo de linaje familiar que tengas que romper. Si, por ejemplo, tienes un sol en Sagitario o una luna en Sagitario, hay ya tal vez algo como ser el primero en tu familia o en tu hogar o en tu vida que busca tal vez mudarse de país, ¿no? Todo va muy conectado, digamos, con el resto de la carta. Em, si tal vez tienes un sol, por ejemplo, en Leo, también aquí hay mucho de liderazgo. Obviamente el ascendente además va a combinar un poco con el resto de la carta. Esto es un ascendente de fuego, entonces tienes que entender un poco el resto de los elementos de tu carta. Pero sin duda hay algo de ser el primero en algo, de romper una cierta barrera, de hacer las cosas también muy desde la individualidad, que no significa hacerlas solo. Acuérdate que la mayor dificultad de responder a mi esencia y de ser leal a mí es cuando estoy en grupo o cuando estoy en pareja, ¿ok? Entonces el ascendente Aries no tiene nada que ver con estar solo, más bien es entender mi esencia, mi forma de hacer las cosas cuando estoy en compañía, que como te digo, puede ser pareja o puede ser el grupo, ¿no? Entonces, la individualidad no es soledad, no es desconexión, todo lo contrario, es una conexión contigo más fuerte que la conexión con lo que el otro necesita, digamos, de ti, o con no ajustarte, digamos, a un esquema o a un modelo, a una cajita, sino tú permitirte ser tu esencia. Y eso también es parte del camino evolutivo del ascendente Aries. Es como elegirte a ti, elegir tu forma de hacer las cosas, que eso no significa romper las relaciones o que eso no significa estar en soledad o ser un ermitaño, para nada, ¿ok? De hecho, eso es una vibración baja del ascendente Aries, como sentir que siempre tengo que estar, como te digo, solo o hacer todo solo. No necesariamente. Es un tema de individualidad, no de individualismo, ¿ok? Cuidado con el ego también, cuidado con el egocentrismo y sentir que todo es alrededor tuyo, ¿ok? Aries tiene una lección también de compañía y de apoyo en los demás. No significa, como te digo, ser Aries es que yo voy a estar yo solo conmigo. No, más bien es como entender cómo mi individualidad le aporta al grupo, cómo mi individualidad le aporta a la pareja, cómo mi individualidad le aporta a un socio. Entonces, Aries también tiene ese tema de conexión, siempre lo vas a tener que trabajar como ascendente Aries. Entonces, no busques la soledad, no busques hacer las cosas solo a tu manera, busca la conexión sana, la conexión que permite que sean uno más uno, dos, ¿ok? No es fusión, es separación. Porque también el ascendente de Aries le puede pasar un poco es que estoy controlando lo que el otro hace. Y eso tampoco es porque está generando una dependencia. La vibración baja de Aries es generar dependencia de que el otro dependa de mí. Atención ahí.
¿ok? Un ascendente de Aries necesita su espacio, necesita tu individualidad, pero también tienes que darle ese espacio a los demás, porque ahí es donde estás en equilibrio, ¿ok? Bueno, espero que lo hayas disfrutado. Igual, como te digo, en el resto, en mi canal puedes encontrar el resto de las posiciones para entender un poquito más a fondo tu carta.